Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. Parado allí, en el ascensor en silencio, me sentía bastante bien con la pequeña sorpresa que había planeado para Ellen, su sándwich favorito, café, The Works, solo un almuerzo sencillo para alegrarle el día y recordarle que aún me importaba. Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron en su piso, no estaba preparado para lo que me golpeó. Antes de poder siquiera dar un paso hacia afuera, dos personas entraron a trompicones al ascensor, prácticamente pegadas la una a la otra, riendo como si nada más en el mundo importara, y allí en medio de todo estaba Ellen, mi esposa, aferrada a algún desconocido de una forma que me revolvió el estómago. Me congelé en el sitio, el corazón latiendo con fuerza, mirándolos, perdidos en su pequeña burbuja. Ni siquiera se habían percatado de mí todavía, y en ese instante mi mundo entero se vino abajo. Años de confianza y amor hechos añicos, astillándose como vidrio. Una oleada de rabia comenzó a hervir dentro de mí, pero me obligué a mantener la voz nivelada, fría. Bueno, dije, cortando su momento como un cuchillo, ¿ustedes, tortolitos, disfrutando su hora de almuerzo? El sonido de mi voz los congeló a ambos. La risa murió al instante. El rostro de Ellen se puso pálido, la boca entreabierta, mientras el tipo, un engreído con traje caro y carita de actor de telenovela, perdía la sonrisa y se quedó allí, con expresión de haber sido sorprendido robando. En ese momento vi cada mentira que Ellen me había dicho reflejada en sus ojos culpables y muy abiertos. El ascensor se sentía como un vacío, el silencio ensordecedor mientras mis palabras flotaban en el aire. Los labios de Ellen se movieron, pero al principio no salió nada. Finalmente, susurró, apenas audible. Brandon. Su voz se quebró y, por primera vez, creo que se dio cuenta de en qué hoyo tan profundo estaba. No necesitaba sus disculpas, no las que sabía que llegarían. Tampoco quería sus patéticas excusas. La miré fijamente, conteniendo la furia que arañaba desde dentro por salir. Así que estas son las noches que trabajas hasta tarde, ¿eh? ¿Este es el gran proyecto en el que has estado tan ocupada? Mis palabras resumaban sarcasmo, cada una un dardo. Su mano vaciló, aún aferrada a la de él un segundo demasiado largo antes de finalmente soltarla. Esa vacilación me lo dijo todo. En ese momento, destellos de todas esas noches en las que llegaba tarde a casa, el teléfono boca abajo sobre la mesa, o esas vagas y cansadas excusas que me daba, pasaron frente a mis ojos. Yo había ignorado las señales, deseando con todas mis fuerzas creer en ella, en nosotros. Ahora, allí de pie, me sentía el mayor idiota del mundo. No es lo que parece, Brandon, balbuceó, dando un paso vacilante hacia mí, las manos levantadas en un intento patético de apaciguarme. Pero sus ojos culpables la traicionaban. Ah, ¿no? Me mofé, mi voz afilada y amarga. Adelante, Ellen, explícamelo. Haz que tenga sentido, porque desde donde estoy, parece que me has estado tomando el pelo. Ella miró al tipo, que se movió incómodo, claramente deseando escapar de la catástrofe que se desarrollaba ante él. Por un segundo casi sentí lástima por él. Casi. Yo, tartamudeó, la voz temblorosa. Hemos estado pasando por un momento difícil, Brandon. Necesitaba a alguien con quien hablar. Alargó la mano, pero al yo no moverme, su mano quedó flotando en el aire de forma torpe, antes de retirarla. ¿Un momento difícil? Solté una risa sin humor. ¿Cuándo decidiste eso, Ellen? Porque hace tan solo un mes, en nuestra cena de aniversario, dijiste que todo era perfecto. ¿O fue otra mentira? El tipo, intentando hacerse el mediador, levantó las manos como si yo fuera el irrazonable. Hey, mira, hombre, yo no sabía que ustedes dos seguían juntos así, dijo, con un tono casual, casi despectivo, como si todo esto fuera un malentendido. ¿No sabías? Le espeté, mi mirada pasando a Ellen. ¿Es eso lo que le has estado diciendo? ¿Que estamos separados? Mi voz se quebró con el peso de mi furia. Brandon, dijo ella, su voz suave pero firme, intentando sonar calmada y razonable, a pesar de estar en medio de su propio desastre. No pensé que lo tomarías así. Creí que podríamos hablar, resolver las cosas como adultos.
¿Como adultos? Repetí, mi voz elevándose con cada palabra. ¿Quieres que actúe como un adulto ante esto? ¿Ante ti acostándote con un tipo en un ascensor? El ascensor hizo un ding al abrirse las puertas en la planta baja, pero ninguno de nosotros se movió. La gente que pasaba echaba miradas rápidas antes de apresurar el paso, sintiendo la tensión que irradiábamos. El tipo, claramente con ganas de largarse, dio un paso hacia la salida. «Oh, no. No te vayas ahora», dije, esbozando una sonrisa fría y sin humor. «Quédate. Me encantaría oír tu versión de la historia, cómo se conocieron, cuánto tiempo lleva este lío, o si esto es solo un entretenimiento de la hora de almuerzo». Él se quedó congelado, mirando a Ellen como esperando su permiso para hablar o para huir. Su rostro se encendió con una mezcla de vergüenza y rabia contenida. Ellen se sonrojó de ira y humillación. Veía las grietas formándose, su compostura desmoronándose al igual que la mía. Entonces, con el filo de la desesperación en su voz, Ellen soltó: «Esto no es asunto tuyo». Su tono cambió, agudo y defensivo, como si la rabia pudiera enterrar la culpa. «Esto es entre nosotros, Brandon. Sí, si hablamos, puedo explicarlo todo». ¿Explicarlo? Repetí sus palabras, mi voz baja pero temblando de furia. «Nada de mi incumbencia, Ellen. Lo hiciste asunto mío en el instante en que convertiste nuestro matrimonio en una broma, en este desastre». Mis palabras la golpearon como una bofetada y, por un momento, la vi estremecerse. Pero no me importaba. Ya estaba más allá de eso. ¿Sabes qué, Ellen? Mi voz salió más calmada de lo que esperaba, firme y deliberada. La rabia ya no era ardiente, sino algo más frío y duro. He terminado. No voy a dejar que me arrastres más en esto. Así que adelante, disfruta tus charlas, tus citas de almuerzo y tus momentos difíciles, pero déjame fuera. Porque en lo que a mí respecta, hemos terminado. Sus ojos se abrieron de pánico por un breve segundo, su máscara se resquebrajó y vi el miedo, la realización de lo que había hecho. Abrió la boca, probablemente para intentar salvar la situación, pero no esperé a oír la excusa que tuviera preparada. Dejé que las puertas se cerraran, encerrándola a ella y a su amante adentro, mientras yo salía del edificio. Al salir al aire fresco, esa sensación de vacío empezó a cambiar. Ya no era dolor, que era algo más fuerte, más firme, una determinación de seguir adelante. Cuando llegué a mi coche, sucedió algo inesperado. No me derrumbé, no estallé de ira otra vez. En su lugar, una extraña y perturbadora calma se instaló en mí y, en ese momento de claridad, una idea comenzó a formarse. Necesitaba saber hasta qué punto llegaba su traición. Saqué mi teléfono y llamé a un número que nunca pensé necesitar así. «¿Nathan? Soy Brandon. Sí, necesito tu ayuda. ¿Puedes reunirte conmigo en el bar de Jack en una hora?» «No, no es sobre trabajo». Nathan había sido uno de mis amigos más cercanos desde la universidad y ahora era un muy buen investigador privado. Había pasado por el infierno él mismo, cónyuges infieles, divorcios brutales, de todo. Yo estuve allí cuando su vida se vino abajo, ahora era su turno de ayudarme. Cuando llegué a Jack una hora después, Nathan ya estaba esperándome, bebiendo whisky y con una mirada que dejaba claro que sabía que algo grave pasaba. «Brandon, pareces haber sido atropellado por un tren. ¿Qué sucede?» Me senté en la banqueta, pedí mi propia bebida y solté todo: el ascensor, Ellen, la traición, el momento en que me marché. Mientras hablaba, vi cómo la expresión de Nathan cambiaba: sorpresa, ira y luego esa atención profesional y aguda que le había visto usar en su trabajo. «¿Cuál es el plan?», preguntó, recostándose ligeramente. «¿Quieres que le saque trapos sucios?». «No exactamente», dije, sorprendiéndome a mí mismo con la claridad de mi respuesta. «No quiero venganza. Solo necesito saber por qué. Necesito saber si es solo con este tipo o si hay más. ¿Con quién diablos he estado casado todos estos años? ¿Qué más está escondiendo?». Nathan asintió, una chispa de comprensión en sus ojos. «De acuerdo. Revisaré sus registros, seguiré sus movimientos, tal vez hable con algunas personas que ella conoce».
Encontraré la verdad. Los días que siguieron fueron una borrosa mezcla. Fui a trabajar fingiendo normalidad, ignorando las llamadas y mensajes de Ellen. Cada vez que su nombre brillaba en mi teléfono, la repulsión y una fría determinación me invadían. No podía enfrentarme a ella todavía, no hasta tener las respuestas que necesitaba. Una semana después, Nathan llamó, su voz era aguda y seria. Nos vemos en el lugar de siempre. ¿Vas a querer ver esto? Cuando llegué, ya estaba allí, un sobre la mesa. Su expresión era sombría, sus ojos fijos en los míos. Esto es duro, Brandon, pero mereces saber la verdad. Abrí el sobre con las manos temblorosas. Adentro había fotos, recibos, registros de mensajes y notas. Cada pedazo de evidencia era un golpe en el pecho. Esto no era un lío casual. Ellen había estado con él, Walter, por más de un año. Había viajes de trabajo falsos, estancias en hoteles con nombres falsos, mensajes casi demasiado dolorosos de leer. Pero eso no era lo peor. Nathan se inclinó, su voz baja. Brandon, no es solo él. Hace 6 meses hubo otro tipo, un cliente con el que trabajaba en un contrato. Esto no fue un desliz. No fue un error por estrés laboral o un parche difícil. Esta era la vida que llevaba. Un juego retorcido que jugaba a mis espaldas, ¿quién sabe por cuánto tiempo? La garganta se me cerró mientras susurraba, apenas escuchando mi propia voz. Ya no la reconozco. Nathan me miraba con mezcla de compasión y rabia contenida. Lo sé, Brandon. Es brutal. Pero escucha, si quieres desaparecer, dejarlo todo atrás, puedo ayudarte. Nadie te encontraría. Ella se quedaría preguntándose para siempre. No, dije, mi voz firme como el acero. Sentía una nueva determinación endureciéndose dentro de mí. No voy a ir a ninguna parte. Ella no tiene derecho a seguir adelante como si nada hubiera pasado, a un nuevo comienzo, mientras yo cargo con esto. Nathan asintió, su mirada penetrando en la mía. ¿Cuál es el plan? Me recosté, mi mente trabajando bajo el peso de todo aquello. No dejaría que la ira me controlara, no esta vez. La usaría, la canalizaría en algo deliberado. Voy a confrontarla, dije, mi voz firme. Y voy a quedarme con todo lo que pueda. Pasamos horas en esa mesa, detallando cada punto del plan. Cuando terminamos, ya no estaba roto. Estaba listo. Ella había destruido lo que habíamos construido, pero no iba a dejar que saliera ilesa. La noche siguiente entré a nuestra casa, calmado y sereno. Ella estaba en el sofá, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, su teléfono apretado en las manos como si fuera lo único que la mantenía en pie. Al verme, la culpa en su rostro era casi risible. Brandon, susurró, levantándose lentamente, la voz quebrada. Necesitamos hablar. No te preocupes, dije, una sonrisa fría y sin alegría apareciendo en mi cara. Vamos a hablar, pero no será la conversación que estás esperando. Saqué el sobre de Nathan y lo arrojé sobre la mesa de café. Los papeles se desparramaron, fotos, notas, recibos, cayendo como una avalancha en cámara lenta. Sus ojos se abrieron de par en par, el color escurriéndose de su rostro al ver la evidencia de cada mentira, cada traición, expuesta ante ella. Brandon, puedo explicarlo, balbuceó, su voz débil, hueca. Sabía tan bien como yo que no había explicación que hiciera esto correcto. Adelante, Ellen, dije, cruzando los brazos, mi voz calma, más fría que nunca. Explica. Dime por qué mentiste, por qué me traicionaste una y otra vez. Dime por qué creíste que estaba bien convertir nuestro matrimonio en una broma. Abrió la boca y la cerró, su mirada cayendo de nuevo sobre las fotos. Intentaba encontrar algo, alguna forma de darle la vuelta a esto, pero las palabras no le salían fácilmente. Finalmente logró, con la voz apenas un susurro. No fue así. Yo, estaba confundida. Las cosas se complicaron, Brandon. No quería que llegara tan lejos. Solté una carcajada amarga, sacudiendo la cabeza. ¿Complicadas? ¿Esa es tu excusa? ¿No querías que llegara tan lejos, Ellen?
Se fue demasiado lejos en el momento en que me mentiste, en el momento en que comenzaste a escabullirte, jugando este juego enfermizo a mis espaldas. Sus ojos se desviaron hacia la puerta, como si considerara salir corriendo. Pero algo cambió en su expresión. Enderezó la espalda y vi endurecerse su rostro con una frialdad que me heló la sangre. Una rebeldía que me dio escalofríos. ¿Sabes qué? Dijo, su tono cortante ahora, su voz firme. Tal vez si hubieras estado más presente, no habrías sentido la necesidad de buscar en otro lado. Sus palabras fueron un cuchillo. Pero en lugar de herirme, me dieron una extraña y sombría satisfacción. No estaba arrepentida. Estaba pasando la culpa a mí. Y al hacerlo, revelaba lo vacía que era realmente. Vaya, dije sintiendo lentamente, una sonrisa sardónica en mis labios. De verdad no tienes vergüenza, ¿verdad? Ella se encogió de hombros, cruzando los brazos, su culpa transformándose en rabia. Tal vez si no hubiera sido tan predecible, tan seguro, no me habría sentido atrapada. Necesitaba emoción, Brandon, necesitaba a alguien que me hiciera sentir viva. Ahí estaba, la verdad cruda y sin filtro. Se había aburrido, y yo había sido demasiado confiado, demasiado ingenuo para verlo. De acuerdo, dije, dando un paso atrás, mi tono peligrosamente sereno. ¿Quieres emoción? La tendrás. Me di la vuelta y me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas? Exigió, su voz vacilando mientras el pánico brillaba en su mirada. Me detuve con la mano en el picaporte y la miré por encima del hombro. Una media sonrisa más fría que el hielo se dibujó en mi cara. A buscar un abogado, dije. Y no te preocupes, esto va a ser muy emocionante para ti. Su rostro se derrumbó, pero no me quedé a ver el resto. Salí, cerrando la puerta tras de mí, abandonándola a ella y a todo lo que alguna vez tuvimos. A la mañana siguiente volví a llamar a Nathan. Esta vez le dije que quería indagar aún más, descubrir cada secreto que Ellen hubiera enterrado. Si ella quería una pelea, me aseguraría de que fuera una que no olvidaría. El equipo de Nathan se puso manos a la obra y, en pocos días, descubrieron más de lo que pude haber imaginado: cuentas bancarias ocultas, compras secretas, registros de textos que apuntaban a más de una aventura. Estaba todo allí, pintando un cuadro de engaño mucho más grande de lo que había anticipado. 2 semanas después, nos sentamos frente a frente en la mediación. Ella entró a la sala luciendo elegante y segura, como si aún creyera poder darle un giro a la situación. Su abogado, un hombre presumido y bien trajeado, irradiaba arrogancia, seguro de llevar la ventaja. Pero no tardaron en entender la realidad. Documento a documento, presenté la evidencia: estados financieros, correos, mensajes incriminatorios que no dejaban espacio a la duda. Con cada documento que ponía sobre la mesa, la sonrisa del abogado se desvanecía y la compostura de Ellen comenzaba a resquebrajarse. Brandon, dijo ella, la voz quebrándose por primera vez desde que empezó esta pesadilla, por favor no hagas esto. Podemos arreglar algo. Me incliné, mirándola directo a los ojos, mi voz fría, firme, definitiva. Ellen, tú tomaste tus decisiones. Este es el camino que elegiste cuando tiraste nuestro matrimonio por la borda. Ahora vas a vivir con las consecuencias. Su abogado, al darse cuenta del cambio en la balanza, sugirió un receso. Salí al pasillo, dejando que el aire fresco calmara mis pensamientos mientras procesaba lo que acababa de suceder. Allí, tomando un momento para asimilarlo, vi a Ellen acercarse. Su expresión ya no era la de antes, ni furia, ni súplica, sino temor. ¿Qué más tienes contra mí, Brandon?, preguntó, su voz temblorosa, cargada de desesperación. ¿Qué más encontraste? Hice una pausa, debatiéndome entre decírselo o dejarla en la incertidumbre. Por un momento, la parte de mí que alguna vez se preocupó por ella quiso darle algo de claridad, pero la parte que traicionó decidió lo contrario. Suficiente, dije con tono calmado pero firme. Lo suficiente para que no puedas hacerte la víctima, lo suficiente para asegurarme de que no puedas volver a herirme. Abrió la boca, como para responder, pero no salieron palabras. Por una vez, no tenía nada que decir.
No necesitaba que entendiera mi dolor ni que sintiera mi ira. Ya había llegado al punto en el que no me importaba. Me di la vuelta y me alejé, dejándola allí parada en el pasillo. No miré atrás. No lo necesitaba. Por primera vez sentí que la carga se levantaba por completo. Era libre, no solo de ella, sino también de la ira y la amargura que me habían estado consumiendo. Durante el mes siguiente comencé a reconstruir mi vida. Me mudé a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, lejos de los recuerdos de nuestro antiguo hogar. Me concentré en recomponer lo que había perdido, recuperando poco a poco el control. Pero incluso mientras intentaba seguir adelante, había una sensación persistente que no podía sacudirme, la de algo no resuelto. Entonces, de la nada, recibí un mensaje de Ellen. Brandon, ¿podemos hablar? Solo una vez. Es importante. Miré el mensaje. Mi instinto me gritaba ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. Contra mi buen juicio, acepté encontrarme con ella la noche siguiente. Entré a la cafetería a la que solíamos ir. Ella ya estaba allí, sentada en una mesa de la esquina. Parecía diferente, cansada, casi frágil. Su rostro mostraba las huellas del agotamiento y su habitual confianza había sido reemplazada por algo que no podía identificar del todo. Brandon, dijo en voz baja, apenas un susurro, gracias por venir. Asentí en silencio, sentándome. El aire entre nosotros estaba cargado, pesado con todo lo que no se había dicho. Podía sentir la ira latir en mi pecho, pero la contuve, esperando a que hablara. Hay algo que necesito decirte, empezó, mirando alrededor con nerviosismo, como si temiera que alguien escuchara. Algo que no quería que descubrieras así. Hay más de lo que has averiguado. Casi me reí. Por supuesto que había más. Con Ellen siempre había más. Pero noté algo extraño, no solo estaba nerviosa, estaba temblando. Sus ojos se movían por la habitación como esperando que alguien entrara en cualquier momento. ¿Qué pasa, Ellen? Pregunté, suavizando mi tono a pesar de mí mismo. ¿Por qué pareces tener miedo? Su mirada se fijó en la mía, llena de una emoción que no podía precisar, pánico, culpa o ambas. Walter no es quien crees que es, Brandon, dijo, apenas audible. Me ha estado extorsionando durante meses. Descubrió lo del otro hombre y amenazó con contártelo todo si no. Se interrumpió, las palabras temblaban mientras sus ojos suplicaban que le creyera. Me quedé mirándola, intentando asimilar lo que decía. Mi tono se volvió gélido. ¿Me estás diciendo que Walter te chantajeaba para que siguieras con él? ¿Y ahora quieres que sienta lástima por ti? Ella se estremeció ante la dureza de mi voz, pero su desesperación no cedió. Había algo real en su temor. No es solo eso, Brandon, dijo, su voz quebrándose. No solo quiere silencio. Ha estado sacándome dinero, vaciando mis cuentas. Intenté complacerlo, pero nunca era suficiente. ¿Por qué ahora, Ellen? Pregunté, la sospecha burbujeando. ¿Por qué me lo dices ahora? ¿Por qué no fuiste a la policía? ¿Por qué no me lo contaste hace meses, en lugar de dejar que lo descubriera de esta manera? Ella tragó saliva, mirando alrededor con nerviosismo antes de responder. Porque él es peligroso, Brandon, y sabe cosas sobre los dos. ¿Sobre los dos? Repetí, la incredulidad mezclándose con la confusión. ¿Qué podría saber de mí? Vaciló de nuevo, luchando por decir lo que fuera que tenía en la cabeza. Finalmente soltó. Ha estado investigando tu vida, todo. Encontró cosas que ni yo sabía. Dice que destruirá tu carrera, arruinará tu reputación por completo si no lo mantengo contento. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Era otro de sus juegos o había algo de verdad? La observé detenidamente y, por una vez, no parecía estar mintiendo. Su miedo parecía demasiado real. ¿Qué quieres de mí, Ellen? Pregunté, mi tono suavizándose lo justo para ocultar la sospecha. ¿Por qué recurrir a mí? Ella respiró hondo, su rostro pálido. Necesito tu ayuda, Brandon. Ya no sé a dónde acudir. Él ha tomado tanto,
Y si revela lo que sabe, nos destruirá a los dos. No me quedan opciones. Ya no se trataba solo de la traición de Ellen. Este hombre había cruzado la línea. No iba a permitir que destruyera lo que quedaba de mi vida. Bien, dije con lentitud, mi voz firme. Te ayudaré. Pero que te quede claro, esto no es por ti, es por mí. Y si descubro que estás mintiendo o que esto es otro de tus juegos, lo lamentarás. Ella sintió con rapidez, limpiándose una lágrima suelta. Gracias, Brandon. Juro que digo la verdad. Solo, por favor, ten cuidado. Él no es lo que parece. Salí de la cafetería con una firme determinación. Esto ya no se trataba de Ellen, sino de confrontar a alguien que se había entrometido en mi vida y amenazaba con destruirla. Al llegar a casa, llamé a Nathan y le conté todo lo que Ellen había dicho. Sonaba delirante, un chantajista apuntándonos a ambos, manipulándola y amenazando mi carrera. Pero Nathan no titubeó. Investigaré a ese tal Walter, dijo, su voz mesurada. Si es tan peligroso, no será fácil rastrearlo, pero encontraré algo. Unos días después, Nathan llamó, su voz más dura de lo normal, cargada de urgencia. Brandon, encontré algo y no es bueno. ¿Qué pasa? Pregunté, el pecho oprimiéndose. Este tal Walter no es un aficionado, dijo Nathan. Ha estado en el radar un tiempo. Ellen no fue su primera víctima. Lo ha hecho antes, varias veces. Se hace amigo de la gente, gana su confianza y luego los chantajea. Es un profesional. Apreté el teléfono con más fuerza, el estómago revuelto. ¿Y qué más? No se limita a manipular emocionalmente, continuó Nathan. Va por el dinero, las reputaciones, todo. Una vez que consigue lo que quiere, desaparece y pasa a la siguiente víctima. Si Ellen dice la verdad, la ha estado exprimiendo durante meses. Cada pieza encajaba, pintando un cuadro retorcido. Este hombre no solo era un amante ocasional, era un depredador. Sigue investigando, le dije, mi voz firme. Encuentra todo lo que puedas. Esta vez, no me tomaría por sorpresa. Walter había cometido un error al pensar que yo era un blanco fácil. Ahora me tocaba contraatacar. Creí que la traición de Ellen era lo peor que tendría que enfrentar, pero enterarme de que se había enredado con alguien como Walter, un hombre que prosperaba explotando a otros, llevó todo a un nuevo nivel. Y ahora, de alguna manera, yo estaba en su mira también. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté, la urgencia creciendo en mi voz. ¿Cómo lo detenemos? La respuesta de Nathan fue fría y firme, como el filo de una navaja. Le damos la vuelta a la situación. Si él chantajea a la gente, debe tener sus propios esqueletos en el armario. Hay que encontrarlos. Durante la siguiente semana, nos sumergimos de lleno en descubrir todo lo que pudiéramos sobre Walter. El equipo de Nathan no dejó piedras sin remover, registros financieros, historial en línea, asociaciones pasadas. Era un trabajo minucioso, pero poco a poco las piezas empezaron a encajar. Encontramos socios a los que había estafado, gente a la que había extorsionado, vidas que había arruinado. Después, una noche tardía, Nathan llamó, su voz cargada de excitación. Brandon, lo tengo. Walter ha estado lavando dinero para una pequeña red mafiosa. Y aquí está la clave, ha estado robándoles una parte. No están contentos con él. Una sonrisa sombría se formó en mi cara. Así que no es solo un chantajista, también tiene gente peligrosa tras él. Exacto, respondió Nathan. Y podemos usar eso para derribarlo. Al día siguiente acordé reunirme con Ellen. Sonaba vacilante al teléfono, agotada, pero estuvo de acuerdo. No le di más información de la necesaria y, aunque dudaba de mis intenciones, su desesperación era mayor. Nos reunimos en un parque, terreno neutral, con suficiente gente alrededor para evitar que se sintiera expuesta. Cuando llegué, ella ya estaba sentada en una banca, los ojos nerviosos mirando a su alrededor. ¿Descubriste algo?, preguntó, su voz temblorosa, a la vez temerosa y esperanzada. Sí, dije con voz firme. Más que suficiente para detenerlo,
pero tienes que estar lista para lo que sigue. Su ceño se frunció. ¿Qué quieres decir? Giré hacia ella, mi expresión seria. Lo vamos a tender una trampa, Ellen. Vas a contactarlo, decirle que tienes un último pago para él, algo grande. Arregla una cita en un lugar público, donde podamos grabar todo. Su rostro palideció, negando con la cabeza. Brandon, yo, no sé si puedo hacer esto. Es peligroso. No sabes de lo que es capaz. Puse una mano en su hombro, mi voz firme. Sé exactamente de lo que es capaz. Por eso es la única forma. Si cree que ha ganado, caminará directo a la trampa. Sus ojos buscaron los míos, buscando una salida. Tras un largo silencio, asintió. De acuerdo, susurró, la voz temblando. Lo haré. La noche del encuentro, todo estaba preparado. El equipo de Nathan estaba apostado alrededor, con su equipo listo para registrar cada palabra. Yo estaba en una camioneta a unas cuadras, escuchando por un audífono. Oía la respiración nerviosa de Ellen. Ella ya estaba sentada cuando Walter llegó, su típica sonrisa arrogante en el rostro. Se sentó frente a ella, su arrogancia irradiando como un escudo. Ellen, dijo con suavidad, su tono despreocupado. Admito que no creí que cumplieras. Empezaba a pensar que tendría que visitar a tu marido, después de todo. La voz de Ellen tembló, pero mantuvo la compostura. Tengo el dinero, Walter. Esto es todo, la última vez. Después de esto, se acabó. Desaparece. Él soltó una risa hueca, inclinándose más. Oh, Ellen, no funciona así. ¿Crees que puedes comprar tu libertad? Te pertenezco hasta que yo diga lo contrario. Y si no te gusta, tal vez a tu marido le interese oír todos los jugosos secretos que guardas. La mano de Ellen se crispó sobre la mesa. Su respiración se hizo más firme. Crees que eres intocable, Walter, pero te equivocas. La gente como tú siempre comete errores. Él rió de nuevo, el sonido hueco y engreído. ¿Errores? El único error aquí fue que pensaras que podías ser más lista que yo. Y entonces, justo a tiempo, hizo lo que estábamos esperando. En su arrogancia, se jactó, derramando la verdad sobre el chantaje, el lavado de dinero y el control que ejercía sobre ella. El equipo de Nathan actuó al instante. En cuestión de segundos, agentes rodearon la mesa, acercándose en silencio y eficacia. Walter apenas tuvo tiempo de comprender lo que pasaba antes de que lo levantaran de la silla y lo esposaran. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por el pánico mientras balbuceaba e insultaba. Salí de la camioneta y caminé hacia la escena, captando su mirada mientras se lo llevaban. Su furia y odio eran evidentes, pero no me afectaron. ¿Crees que esto terminó? Escupió con veneno. Eres hombre muerto. Sostuve su mirada, tranquilo, inquebrantable. No, Walter, has terminado, dije, mi voz firme. No eres más que un mal recuerdo ahora. Mientras las patrullas se alejaban calle abajo, me di la vuelta y vi a Ellen cerca, su rostro pálido, mezcla de alivio y remordimiento. Sombras persistían en sus ojos, pero no me detuve en eso. No había un final feliz ni un cierre limpio para nosotros. Puedes irte, dije en voz baja, mi tono desapegado. Tu deuda está saldada. Hemos terminado. Ella vaciló, sus ojos buscando algo en mi rostro, comprensión, perdón, tal vez clausura. Brandon, lo siento, por todo, susurró. La miré, sintiendo solo una triste indiferencia. Lo sé, Ellen, pero eso no cambia nada. Asintió lentamente, comprendiendo la finalidad de mis palabras. Sin decir nada más, dio media vuelta y se fue. No la vi marcharse. No había triunfo, ni satisfacción en su partida, solo una silenciosa sensación de pérdida por la vida que alguna vez creímos tener, el futuro que había soñado, pero que ahora comprendía que nunca existió. Regresé a mi coche, una calma extraña instalándose en mí mientras conducía a casa. Al llegar a mi apartamento, me quité la chaqueta, me serví una copa y dejé que el silencio me envolviera como un viejo compañero.
Pero cuando llevé el vaso a mis labios, mi teléfono vibró, rompiendo la quietud. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla con temor, esperando otro giro en este interminable infierno. El mensaje no era de un número desconocido, era de Nathan. Llámame ahora. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras marcaba, preparándome para lo que fuera. Nathan contestó de inmediato, su voz tensa, casi asustada. Brandon, tienes que escuchar esto. Acabo de hablar con un contacto en la comisaría. Le hicieron una verificación de antecedentes a Walter después de llevarlo detenido y, Brandon, dio un nombre falso. La sangre se heló en mis venas. ¿Qué quieres decir? ¿Qué nombre? Nathan vaciló, tomando aire. Su verdadero nombre es Tyler Sharp. Lleva años operando con identidades falsas. Está vinculado a múltiples casos de chantaje y extorsión, casos como el tuyo. Pero hay más. ¿Más? Exigí, mi voz endureciéndose. Todas las personas que han ido contra él, que han intentado exponerlo, han desaparecido sin dejar rastro. Sin explicaciones. ¿Estás diciendo que tiene gente dentro, que puede simplemente marcharse? Pregunté, la furia y el pánico mezclándose. No lo sé, admitió Nathan. Pero, Brandon, esto no ha terminado. Nunca lo estuvo. Nos ha estado engañando desde el principio, y ahora que está expuesto, no tiene nada que perder. Eso lo hace más peligroso que nunca. Las últimas palabras de Walter, o Tyler, resonaron en mi mente, venenosas. ¿Crees que esto se acabó? Estás muerto, hombre muerto. Nathan rompió el silencio. Brandon, tienes que tener cuidado. Él no ha terminado contigo. Colgué, mirando el teléfono, mientras una ola de fría comprensión me inundaba. Creí que la pesadilla había terminado, pero no. Apenas comenzaba. Estás muerto, hombre muerto. Las palabras rebotaban en mi cabeza mientras colgaba el teléfono, las manos temblando. El silencio de mi apartamento, antes un refugio, ahora se sentía opresivo, hostil. Las paredes parecían cerrarse, cada rincón ocultando amenazas imaginarias. Caminé hacia la ventana, mirando las calles oscuras abajo. Cada sombra parecía viva, escondiendo algo o a alguien. Pensé que había ganado, que la pesadilla había terminado, pero no. Solo acababa de empezar. Walter, o Tyler, o como fuera que se llamara, no había terminado. Yo no era solo otro nombre en su lista, ahora era su asunto pendiente, y vendría por mí cuando menos lo esperara. Retrocedí de la ventana, sintiendo el silencio rodearme como una soga apretando el cuello. Entonces mi teléfono vibró otra vez, el sonido cortó el silencio como un cuchillo. Miré la pantalla con miedo, temiendo otro giro más. Era un mensaje de un número desconocido. Buen intento, Brandon. Que duermas bien. Me quedé mirando las palabras, el peso de su significado hundiéndose en mí. Me estaba observando, desde algún lugar afuera, esperando el momento. La frágil sensación de seguridad que había construido se hizo añicos. El hombre al que creía haber vencido no era solo peligroso, era implacable. Ya no era un hombre tratando de recuperar su vida. Ahora era un hombre siendo cazado, huyendo de un fantasma que se negaba a quedarse enterrado. Mientras el silencio volvía a caer, más pesado y asfixiante que nunca, comprendí la verdad, nunca sería libre, no hasta que uno de los dos desapareciera para siempre. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.